Le doy la bienvenida aquí a la cabina de Cadena Azul Radio y de Rotativo de México a María de Lourdes Medina Ortega. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias del Estado de México. Bienvenida aquí a la cabina. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Alex. Muy bien. La verdad, muy agradecida con ustedes dos. El hecho de que se tomen la molestia de invitarnos me parece que es muy bueno para mí, por supuesto, y muy agradecida, ¿no? Teníamos muchas ganas, María de Lourdes, Lulú, si tú nos lo permites, Gracias. platicar contigo porque asumes este compromiso con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias del Estado de México. Yo creo que no había de otra, pues, es decir, era invariable, era una cuestión lógica el ver que tú asumieras esta posición dentro de esa presidencia, no solamente por la experiencia que conocemos y reconocemos en ti, sino por las altísimas capacidades que hoy son la regla dentro de una posición de estas características, sobre todo en los tiempos que están dominando actualmente en el Estado de México, en México y en el mundo. Pues muchísimas gracias. Fíjense que muy interesante. A mí me parece que el tema de mujeres empresarias son dos vertientes que surge precisamente en Jalisco en 2014. Existen ahorita 18 capítulos a nivel nacional y el hecho de que en el Estado de México no lo tuviéramos tiene de alguna manera una connotativa que teníamos que impulsar. Uh-huh. Cuando nos ofreció Sofía Pérez Gasque la oportunidad y me dijo, oye, está esta posibilidad, la trajo Lilia Martínez y entonces dijimos, creo que podríamos hacer cosas maravillosas con esto. Digo que son dos vertientes porque por un lado tenemos que impulsar el tema empresarial, que es la parte fundamental del consejo. Sin embargo, también hay una ala que está muy orientada a lo que son altas ejecutivas. Y cuando hablamos de altas ejecutivas, hablamos de la CEO de Nissan, de la CEO de General Motors, de la CFO. O sea, estamos hablando prácticamente de que todas aquellas mujeres que tienen ya la gran fortuna de estar tomando decisiones y que impactan de manera importante al sector económico, por supuesto que tendrán una cabida dentro de este consejo. Y algo que es fundamental es buscar la manera de que muchas mujeres que son empresarias, que son micros y pequeñas empresarias, están dentro de la informalidad. Entonces, tenemos que buscar la manera de irlas atrayendo a la formalidad para que, por supuesto, que también tengan mejores condiciones de vida. A la larga, esto se va a reflejar en un México mejor y en una economía de nuestro estado que tenga una visión totalmente diferente, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, Lulú, que está implementando el Consejo para exactamente lograr este objetivo? Fíjate que tenemos en este momento 40 organismos que se sumaron al proyecto porque tú lo asumes, pero en este sentido Coparmex, Canacintra, Canirac, todos los organismos fuertes, las cámaras y las asociaciones fuertes se vuelven parte del consejo, o sea, no es una alternancia, o sea, no estamos subyugados al consejo coordinador con CAEM, sino Uh-huh. más bien somos independientes y la idea es precisamente que en cada uno de los sectores nos pongamos a trabajar, Alex, diste en el clavo, nos pongamos a trabajar con todos los temas de informalidad para poderlas atraer. En algún momento yo tuve la oportunidad de estar en un panel en donde muchas de las mujeres que estaban ahí, por supuesto que eran empresarias, pero todas estaban, la mayoría estaban dentro de la informalidad. Y uno de los grandes temas es, necesitamos invitarlas de manera permanente a que pertenezcan a la formalidad, Uh-huh. a que se integren, porque esta será la única manera de salvaguardar precisamente una economía mucho más sana. No es privativo de las mujeres, se los quiero decir, tenemos también una informalidad en términos generales de un 52% a nivel estado, sin embargo tendremos que estar trabajando constantemente para que la gente empiece a verle los beneficios de estar dentro, ¿no? Así ¿Y es. cuáles son los beneficios de estar dentro? Pues simplemente la seguridad social, el que tengan acceso a mejores condiciones, el que al final del día estemos aportando. Hace muchos años, cuando yo fui presidenta de Canacintra, Estado de México, uno de los grandes temas que estaba en la mesa era que las cargas impositivas solamente quedaban en un grupo pequeño o reducido, ¿no? Uh-huh. Que somos los que somos formales, tanto a nivel personal, porque muchos profesionistas
son también muy formales, pero finalmente el tema es necesitamos transitar para que esa carga impositiva se diluya entre más y podamos hacer de este México un México más rico, ¿no? A veces nos hemos acostumbrado a escuchar que dicen, es que es de nosotros el presupuesto, no. El presupuesto debiera de ser de los que pagamos impuestos, ¿no? Sin embargo, pues es un juego así medio raro, ¿no? Sí, se presta a esa interpretación. Naim, el asunto es exactamente ese, la formalidad. Y teníamos hace algunos días, Lulú, esta charla justamente en este mismo espacio. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? En un panorama que pues se vislumbra bastante complejo ahora, no solamente los efectos laterales de la emergencia sanitaria, sino también ahora los efectos laterales de una guerra en Ucrania, una carga económica pues algo dubitativa ahí en Estados Unidos que evidentemente le pone nervio a todo el asunto. ¿Cómo lograrlo bajo este panorama, Lulú? Fíjate que yo creo que los temas económicos, por supuesto que nos está impactando la guerra, de hecho nos está impactando tanto que el acero se incrementó para los que somos fabricantes, nos pegó terriblemente el incremento del acero, nos han estado incrementando una serie de insumos que nos pegan de manera directa. El tema de Estados Unidos, sin lugar a dudas, es algo que finalmente somos socios comerciales, ¿no? Nosotros somos realmente, para nosotros es uno de los más importantes o el más importante dentro de lo que viene siendo la exportación. Sin embargo, a mí me parece que el gran tema que tenemos es empezar a sensibilizar a toda la clase política en el sentido de que hagamos que la gente trabaje y gane el pan. Cuando nosotros empecemos a erradicar prácticas que finalmente hacemos que la gente sienta que tiene una responsabilidad con este país y que tiene una responsabilidad con su propia familia y que se ponga a trabajar y que la gente gane en función de lo que está trabajando, creo que le daríamos un rostro totalmente diferente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me parece que a veces el seguir dando como estas cuotas políticas para poder tener correligionarios, no siempre son sanas, ¿no? A nosotros nos pasó en Estados Unidos con una de las plantas de allá, que a nosotros nos apoyaron, pero nos apoyaron para seguir operando la nómina. Uh-huh. O sea, no te apoyan para detener, sino para empujar, ¿no? Y algo que también hicieron en Estados Unidos fue dar dinero y exigirle a la gente que se gastara ese dinero para seguir generando riqueza, ¿no? Entonces, como que hay que cambiar el chip, hay que buscar alternativas que realmente puedan impulsar al sector empresarial. Sin lugar a dudas, me parece que el gran tema de la mujer es un tema que es fundamental en ese sentido y lo veo desde muchos puntos de vista. Yo creo que una de las grandes aristas es, si nosotros impulsamos perfectamente a las mujeres, podemos crecer de manera importante nuestro Producto Interno Bruto. Y lo necesitamos. Uh-huh. Nuestro país necesita crecer ese Producto Interno Bruto, ¿no? Y necesitamos porque, curiosamente, las mujeres trabajamos o tenemos muchos más trabajo que lo que podría tener un varón. Sin embargo, también a mí me queda muy claro y siempre lo diré y lo diré en Reci Bien Quedito, yo tuve la gran fortuna de tener varones y de tener varones junto a mí que siempre me han impulsado. Realmente mi trabajo durante toda mi vida ha sido con varones y siempre ha sido de trabajo, siempre ha sido de exigencia, pero también de compañía. Uh-huh. Entonces eso es lo que podemos hacer con muchas mujeres para que sigan creciendo dentro de lo que vienen siendo tanto las empresas, porque además el que puedan crecer dentro de la propia empresa también es mucho parte de nosotras. O sea, a veces decimos, oye, es que no me dan la oportunidad. Bueno, pues no te la dan, toma tus cosas, mi reina, y busca alternativas, ¿no? Y se me vino a la mente algo que me pasó hace muchísimos años, estoy hablando en el 79, para que más o menos saquen cuentas, y es muy interesante porque yo contendí para un puesto a nivel de recursos humanos en una empresa muy grande, que me voy a reservar el nombre, automotriz. Pasé mis exámenes y todo, me mandaron llamar de la dirección y me dijeron, Lulú, estuvo extraordinario tu examen, un problema, eres mujer. Te estoy hablando del 79, que realmente dije, mi contestación fue, qué bueno que me lo dices porque tampoco me gustaría trabajar contigo entonces. Sí, claro. Pero eso es algo que finalmente lo ves hoy a la distancia, pero también yo lo busqué. O sea, yo dije, a ver, qué bueno. O sea, qué bueno que no puedo trabajar contigo porque no estamos en la misma tesitura.
gracias a Dios, yo siempre digo, ¿no? Que con cerebro te puedes mandar a hacer la cara, pero la cara no te la puedes mandar a hacer el cerebro, ¿no? Entonces, son cosas que tienes que ir aprendiendo, ¿no? Así es. Hoy, ¿cuál es esa perspectiva de cómo la mujer es percibida en el ámbito laboral? Se sabe que hoy pues, se están dando muchas más oportunidades, no solamente en el tema político, sino en el tema empresarial, con las herramientas que hay. ¿Cuál es realmente tu perspectiva desde este consejo coordinador? Fíjate que sí hay cada vez más oportunidades. Lo que yo decía antes, sí las tenemos que buscar. Me parece que también las capacidades van aunadas a las oportunidades. Hay un dicho que dice capacidad más oportunidades igual a desarrollo. Si alguna de esas te falta, pues digo, ¿cómo te ayudo? Entonces, finalmente me parece que son de las cosas que se están dando hoy. Los jóvenes y las jóvenes cada vez están más preparados. Yo no sé si esto sea realmente real, ¿no? O sea, perdón por hacer esta alusión, pero ¿y por qué lo pongo? Porque yo creo que siempre las mujeres y los hombres se han preparado tanto como es necesario, como han tenido la oportunidad. Tenemos mayores herramientas, eso es cierto, y mejores condiciones, también eso es cierto. Pero yo sí creo que ha habido mujeres muy brillantes en el transcurso de la historia. O Siempre. sea, tú volteas a ver a una Isabel I que fue una exquisitez, una verdadera reina, y que finalmente asumió el papel como lo tenía que asumir, y que al final del día lo que ella podía perder era la cabeza. Nada más. No, y además lo hizo muy joven. Además muy joven, y además en condiciones adversas, ¿no? Que también es cierto. La adversidad también nos da oportunidades. Así es. Si no las ves, o sea, digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Estamos platicando en la entrevista exclusiva con María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias del Estado de México. A prácticamente unos días de rendir protesta, un momento importante también dentro de tu carrera, Lulú, una carrera que se remonta a cuando tenías 14 años de edad, empresaria, emprendedora, con ese carácter desde los 14. Bueno, empecé trabajando tampoco puedo decir el nombre, empecé trabajando como cajera y fue una decisión. Yo hacía la prepa y empecé trabajando ahí, ¿no? Yo decidí trabajar, ¿no? Entonces, tampoco, ahora, no es privativo. Yo he volteado a ver gente que ha trabajado N años, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es el que quieras, lo disfrutes, ames tu trabajo, ¿no? Yo creo que con eso me quedo. Eso hoy a la distancia, evidentemente que significa la experiencia y la capacidad, pero también habla de una trayectoria sumamente rica en esta historia de poder transitar en distintos segmentos, no solamente de la iniciativa privada, sino también dentro de tus propias ideas y cristalizarlas. Y hoy convertirte en ese eje de acción que permitirá beneficiar al sector empresarial del Estado de México, en particular el sector empresarial de las mujeres del Estado de México, que hay esta también efervescencia clara del deseo de salir adelante y de tener nuevas ideas a través de las herramientas que ya bien hacías alusión, Lulú, nos permite tener esta mayor prestanza no solamente en la información, sino también el intercambio de ideas, y todo esto florece en un solo momento en donde dicen, pues vamos a emprender, sí lo quiero hacer, sí estoy motivada, sí quiero empujar en esta dirección. Y cuando te encuentras con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias del Estado de México, pues yo creo que es el momento adecuado con las herramientas necesarias. Sí, eres muy generoso con tus palabras, pero también eres muy certero. Me parece que tenemos que hacerlo. Yo creo que son retos que nos debemos de trazar, y yo creo que la oportunidad está dada. El hecho de que se hayan aglutinado 40, es la primera vez en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias que algo tan nutrido se diera. O sea, no es obra de la casualidad, pero sí realmente fue una oportunidad muy interesante, porque se empezaron a sumar, que te voy a decir que tengo detrás de mí a una excelente mujer que se llama Selene Cabrera y a Rebeca Morales,
y a Lari, por supuesto, que ellas han también hecho un quehacer muy interesante dentro de lo que viene siendo este Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Entonces, verlas trabajar, impulsar, y tenemos de todas las edades, y eso para que promediando, pues yo ya gane algo, ¿no? Pero es bien interesante ver cómo de todos los sectores, y además te lo dicen, por ejemplo, tenemos en el Oriente varias mujeres empresarias que me dicen, ya estamos listas para trabajar, y esa es la parte fundamental. Y aquí se calza un poco con lo que viene siendo la parte nacional. Yo tengo la fortuna de ser ahora la presidenta de la Comisión Nacional de Mujeres Industriales de Canacintra, y se calza porque ayer precisamente hablando con una delegación, con la delegación Álvaro Obregón, se planteaba el cómo impulsar también a sus mujeres, pero aquí se calza en el sentido de que todo se va armonizando de tal suerte que seguramente el sector empresarial va a tener muchas más mujeres trabajando, tanto en las filas de lo que son altas ejecutivas o de que son mujeres que están en transición para poder ocupar puestos de toma de decisiones, y por supuesto empresarias, ¿no? Entonces yo con eso me quedo. Me parece que el reto más grande es seguir impulsando políticas públicas, es seguir generando riqueza, es seguir trabajando de la mano. Tuvimos la gran fortuna de contar con Pablo Peralta en la toma de protesta, de Marta Hilda González Calderón. La verdad es que muy, muy agradecida de Luis Eduardo Gómez, el procurador del medio ambiente. Tuvimos diputados de todas las fracciones, a Mónica Álvarez, a Paola Jiménez, a Braulio Álvarez. O sea, realmente fuimos muy bendecidas, porque el hecho de que te cobijen, Maribel Góngora me mandó un mensaje muy, muy alentador. O sea, tú vas viendo que dices, hoy tenemos un estado en donde hay pluralidad, hoy tenemos un estado donde podemos sentarnos a la mesa empresarios y políticos, hoy tenemos a la mesa, y entonces esto es lo que nos puede hacer. Hagamos políticas públicas que impulsen más a la economía, que bien falta hace, ¿no? Hace muy buena falta. Entonces, pues de verdad, hagamos que las cosas funcionen, ¿no? Claro, más en estos momentos que estamos saliendo de una pandemia, se ve también un tema de inflación a nivel mundial, entonces pues, hay que echarle muchas más ganas. Lulu, me gustaría preguntarte y que nos dieras pues un consejo a todas las mujeres, a todos los mujeres y jóvenes también, que nos sintonizan en el 95.7 de FM, sobre pues cómo le puede hacer uno exactamente en este mundo tan adverso, aventarse a emprender y salir y generar riqueza. Fíjate que tocas el tema interesante por una razón. Me parece que primero tenemos que aprender a arriesgarnos. Y yo creo que la parte fundamental es aprendamos que lo que queremos lo hagamos, y por el otro lado que aprendamos de nuestros errores. Yo aprendo más de mis errores que de mis aciertos, y de hecho me gusta más hablar de mis errores que de mis aciertos, porque esto es lo que me ha formado. Porque al final del día, yo tuve la gran fortuna de por 42 años dar clase, ¿no? Estoy prácticamente ya a nada de jubilarme, y es algo bien interesante con los jóvenes, y lo hacía como una manera de retribuir todas las bendiciones que yo había tenido, ¿no? Y cuando tú volteas y ves a los jóvenes, dices, tenemos que aprender a arriesgarnos, tenemos que aprender a tener un nivel de autoestima mayor, a crecernos y a creérnosla. Cuando nosotros aprendemos a creérnosla, pues véanse ustedes, ¿no? Ustedes se la han creído y ve, los oigo y digo, caray, jóvenes como ustedes, de veras, porque además traen juicios de valor y además traen claridad de pensamiento. No es normal a veces escuchar a los comunicadores que tengan ese contexto. Perdón que lo diga, pero es cierto. Entonces, permítanme felicitarlos, y ahora Gracias, permítanme Lulu. decirles que me encantó estar con ustedes, y los que me conocen saben que no lo digo nada más así como, digo que yo no soy de lengua fácil ni de lágrima fácil, porque la verdad es que ahorita que los estoy viendo, digo, ¿serio? Bien, contextual, manejo del lenguaje, o sea, de veras, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que la gente empiece a tener contexto, que la gente empiece a creérsela, que la gente empiece a buscar alternativas, y yo creo que fuimos muy afortunados de tener la pandemia.
Yo creo que en lugar de que estemos lamiéndonos las heridas, deberíamos de decir, qué fortuna, qué triste por los que se fueron, pero qué fortuna por los que sobrevivimos, porque somos sobrevivientes y eso habla de que tenemos una misión y que nuestra misión es hacer un México mejor. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias del Estado de México tiene nueva presidenta. Es María de Lourdes Medina Ortega y estuvo en los micrófonos del 95.7 de frecuencia modulada. Lulú, bienvenida siempre. Muchas gracias. Una delicia platicar con ustedes. Muchas gracias. Es un placer. Gracias. Muchas gracias, Lulú. Gracias. La primera de muchas, ¿eh? Por Que sea. favor.